Pues nuevamente estoy aquí con mi terapeuta de cabecera, le digo yo a Miss Villarreal, tocando temas que son muy importantes para sanar emocionalmente. Bienvenida, Miss, nuevamente. Hola, feliz aquí, encantada de estar nuevamente con ustedes, dándole continuidad al inicio de lo que fue el primer podcast. Así Y es. bueno, aquí dispuesta para todas las preguntas. Para seguir hablando de lo que es la psicología transgeneracional, ¿no? Para seguir hablando de temas en los que sí tiene que ver nuestra ascendencia, nuestros antepasados. Y hoy quiero hablar con Miss precisamente de un tema que tiene que ver con por qué a veces repetimos, decimos nosotros, a lo mejor no es repetir, sino por qué actuamos de alguna forma, pero que cuando analizamos a nuestros antepasados, a nuestra mamá, a nuestra Ujú. abuela, a nuestro abuelo, Sí. ¿verdad? Resulta ser que les pasó lo mismo, que actuaron igual o que tuvieron alguna circunstancia del mismo tipo, ¿verdad? Sí, así es. Digo, algo importante que también hay que aclarar es de que así como la psicología transgeneracional, que es mi especialidad, entre otras técnicas como psicoterapia, constelaciones sistémicas y coaching también, técnicas de coaching. Entonces, todo este enfoque integral se acompaña para que en la psicología pura nosotros podamos abordar estos temas que desde la ciencia sí se vienen trabajando, solo que de orden biológico. ¿Cómo es esto? De orden biológico es con la epigenética. La epigenética estudia precisamente la repetición de nuestro ADN, de nuestra fisionomía, de todo lo que acontece en el cuerpo físico. Sin embargo, dentro de los patrones que nosotros repetimos, dentro de estas lealtades invisibles, ahí es donde entramos nosotros como especialistas en psicología transgeneracional. ¿Y esto qué quiere decir? En la repetición de estos patrones, las lealtades que son los hilos y las memorias de esas almas, de esos antepasados que ya han vivido y que sucedieron y vivieron acontecimientos muy fuertes, es donde se queda grabada el ADN emocional. O sea que acompañado del ADN genético traemos el ADN emocional, que es etéreo, y que eso solo se activa en algún momento presente, en cualquier generación. Inclusive se puede saltar generaciones. Puede suceder de que hablando en temas de síntomas corporales, por decir, alergias, que alguien de la familia, inclusive si los papás lo pudieron haber tenido, los hijos ya no y los nietos sí. Claro. ¿Por qué? Porque no todos lo sienten de la misma forma y no todos reviven las situaciones de la misma forma. Entonces, desde la psicología transgeneracional, las memorias se quedan por reactivación, por lealtad invisible, por amor ciego y también por cargas emocionales guardadas, secretos. Los secretos es importantísimo que se revelen. Fíjate que lo que comentas Ajá. es algo que como que nos quita un velo de la Sí. vista, porque acabas de mencionar algo importantísimo, la epigenética. Ahorita platicaba también con otra amiga doctora Ujú. que decía, estamos llevando un diplomado en epigenética porque es todo lo que somos anteriormente. Y efectivamente, el ADN, la genética, cuando hablamos de un gen dominante y un gen recesivo, ¿no? Sí. Decimos, ¿por qué yo llevo el color de los ojos de mi mamá o de mi papá, Ujú. ¿no? Tan sencillo como algo biológico que repetimos porque es un gen dominante, ¿verdad? Bueno, Sí. en este caso, cuando hablamos de lo emocional, tú Ajá. mencionas que sí, que efectivamente podemos nosotros repetir, ¿no? Sí. Esas situaciones, circunstancias, emociones, comportamientos, ¿verdad? Porque finalmente también fueron en su momento dominantes, los podemos seguir haciendo dominantes, ¿no? Pero son diferentes formas de trabajarlos, ¿no? Sí, las diferentes formas son ya sea de forma individual o de forma grupal. ¿Por qué? Porque de forma grupal podemos nosotros hacer talleres en donde podemos escoger una representación del síntoma
que alguna persona nos sirva como ese canal conductor para que el síntoma lo podamos ver como en tercera dimensión. O sea, el síntoma sería en Una verlo, representación una representación ya física en otra física, persona de la exacto, situación. de la situación, Ok. así es. Ujú. No estamos hablando de espíritus ni No, 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 de, no, no. no. Estamos hablando de representaciones De una situación. de una situación, Ujú. así es. Y de forma individual lo trabajamos con figuras proyectivas de colores. Ajá. Ujú. Entonces, estas técnicas sí tienen fundamento en la psicogenealogía Sí. y en la psicoterapia. No son técnicas sacadas de la manga ni inventadas hace un año, no. Son técnicas que ya llevan más de 200 años, ¿sí? Probadas, ¿no? Probadas y comprobadas. Y es importante atenderse con el especialista porque no estamos adivinando, estamos corroborando situaciones que sí sucedieron también por el contexto psicohistórico en algún momento. Es decir, todo lo que estaba sucediendo en el pasado sí nos pudo afectar de forma muy concreta y muy profunda, que entonces no se pudo olvidar de la memoria. Y fíjate, decimos, oye, no va a pasar nada que suceda a lo mejor un fenómeno meteorológico, que suceda a lo mejor un problema familiar. Claro que impacta, ¿no? Sí. Impacta de la forma más sencilla o de la forma más profunda, ¿verdad? Así es. Cuando ocurren estos fenómenos meteorológicos, el sismo del 85, los holocaustos que han habido a nivel mundial, las guerras, las guerrillas, los secuestros, esos duelos se quedan grabados. Y entonces, al no decirlos, se quedan como congelados en el tiempo, ¿sí? Que en algún otro momento En estado latente, ¿no? exacto, necesitan salir a la luz. Se reactivan con cualquier circunstancia, Así es. ¿verdad? Sí, Que pueda tener el mismo efecto o que pueda haber causado el mismo daño, ¿no? Que pueda causar, se reactivan de alguna manera. sí, sí. Por ejemplo, esto se asocia también con las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia se asocian con las heridas transgeneracionales o las heridas del alma, que algunos los llaman heridas del alma. ¿Por qué? Porque en la infancia es donde se empieza a desarrollar el comportamiento y el carácter de la persona, ¿sí? Entonces, la impronta que queda de los 0 a los 7, 8 años, inclusive hasta los 10 ahorita, es muy importante. ¿Por qué dices hasta los 10? ¿Por qué? Porque actualmente ya se están alargando los tiempos de madurez del desarrollo de la persona. Antes era en promedio 7, 8 años, ahorita ya es como a los 10 y después de los 10 así, porque al final cuando se supone que tenemos que desarrollar nuestra madurez a los 18. Sin embargo, también por toda la cuestión de alimentación, de conductas, en donde nos rodeamos, lo que estudiamos, el internet, nos va perdiendo. Y ese perdernos nos hace aletargar nuestro desarrollo. Es una Ajá. palabra muy especial, pero que Sí, sí, define muy bien. Aletargar quiere decir que sí. estamos entrando Un en letargo. una etapa de alargamiento, ¿no? Exacto. Para poder madurar Así es. y una etapa también de alargamiento de la vida, ¿no? Sí, sí, También, no solo cuando hablamos de los niños, sino también cuando sí. hablamos, por ejemplo, de adultos mayores, ya no son adultos mayores a los Ajá. 65, ¿no? A los 70, ya son adultos mayores de casi después de los 90, ¿no? Sí, y esto me lleva a recordarles que no podemos descartar que a cualquier edad podemos sanar precisamente estos comportamientos, Algo muy ¿sí? importante. Porque el carácter ya lo traemos, ¿sí? Eso lo traemos de por sí. Lo que desarrollamos son comportamientos o actitudes. ¿En base a qué? A lo que vemos, a lo que olemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos y percibimos también en el ambiente. A toda la experiencia sensorial. Exacto, toda la experiencia sensorial. Y más lo que traemos interno. O sea que hay que ver todas las variables. Por eso no es adivinanza, es
Es todo un estudio que se lleva a cabo y que nosotros tenemos que atender en un abordaje, ya sea individual o si la persona ya está preparada, después del individual, atenderse en grupal. Claro. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué volvemos a repetir esto? Ya es tan sencillo como que estamos también atrayendo o repitiendo algo que le sucedió a un familiar antes, ¿verdad? Algo que le sucedió a un familiar y que también está en nuestro ADN emocional, ¿no? Tenemos un ADN Sí. biológico y un ADN emocional. Es correcto. Sí, y además, otros ejemplos pueden ser cuando tú te enamoras de alguien, ¿sí? Te enamoras, entre comillas, que te va a hacer feliz, desde ahí ya estamos cayendo en un autoengaño, porque así se ha venido creyendo y repitiendo que el amor es que te hagan feliz, ¿sí? Entonces, también es importante atender nuevos conceptos y nuevos paradigmas, salirte de la caja de donde venías, de donde nos entregó la cigüeña a la familia en donde crecimos, y poder explorar y poder abrir otra conciencia en donde te permitas nueva información para que la información que está dentro, que ya no te está sirviendo, que ya no está siendo funcional, que te está costando y te está pesando inclusive el cuerpo, porque el primer síntoma es el cuerpo. Nuestro termómetro es el cuerpo. Si empezamos a sentir mucho cansancio, fatiga, pesadez, generalmente se asocia, porque pues ya está estudiado por nosotros, a muchas tristezas por lo general, pero más allá de la tristeza hay que seguir profundizando, ¿sí? No nos podemos quedar por encima nada más. Por eso es todo un abordaje en red. Imagínense que es como una telaraña, donde todos los puntitos de todos los hilos de la telaraña tienen que ver precisamente de dónde te sostienes. Y claro que da miedo, ¿verdad? Salirse de la telaraña para formar una nueva. Has tocado temas que creo que vale la pena atenderlos de forma, en otro episodio cada uno. Está Sí. interesantísimo, Miss, en el sentido de que el amor no nos trae felicidad, ¿no? A lo mejor es un mito que se ha creado, pero que nos Ajá. puede crear frustraciones, insatisfacciones, que le podemos dejar como herencia genética, ¿no? A los que vienen más adelante de nosotros. Yo lo tomo desde esa perspectiva. Pero sí es un tema que tenemos que abordar, ¿verdad? Tenemos que abordar en un momentito en el que podamos tener también participación de la gente y que también podamos escucharlos y que podamos ver qué dicen ellos acerca de si es o no es el amor una causa de felicidad, ¿no? Porque finalmente, pues es un mito desde el punto de vista de la psicología, Y es un ¿verdad? cliché también, Bueno, porque termino esa claro. partecita. Y lo que has comentado, toda la parte psicosomática de esos duelos, de esas frustraciones, cómo afectan nuestro cuerpo, que eso también va a ser otro tema importantísimo, porque creemos que solamente me desgarré un tendón, ¿verdad? Creemos que me duele el tobillo, creemos que el dolor de mano es porque apreté muy fuerte, cuando de alguna manera la frustración, el dolor, una situación de inconformidad se refleja en un malestar del cuerpo, ¿verdad? Sí, y desde hace muchos años, para aclarar e ir aclarando estos términos, el amor, sí, el amor es como una consecuencia de un todo. No podemos asociar solo el amor a la familia, a los hijos, a mí mismo, no, el amor es un todo. Ajá. Y desde hace muchos años, desde la época de Jesucristo, para, gobernar y mantener a las masas, el poder de las masas, se utilizó precisamente lo que es todo lo contrario, el autocastigo, o castigar si no haces y correspondes a cumplir ciertas normas que en aquel entonces existían, y por consecuencia iban pasando de generación en generación, Claro, se iban transmitiendo. por el miedo al castigo. O sea que en la actualidad repetimos ese autocastigo.
repetimos por ser leales a las normas arcaicas, a las normas de hace miles de años, es autocastigo. Y entonces, ¿dónde lo vemos más? En el cuerpo físico. Sí, o sea, nos estamos autocastigando Sí. inconscientemente, ¿verdad? Porque no es una forma consciente, sino inconscientemente estamos recordando o estamos diciendo, algo sucedió, no lo hice bien, y de alguna manera viene ya el malestar físico. Sí. También, además del cuerpo físico, los accidentes. ¿Quién soy yo para merecer una mejor vida? ¿Merezco una mejor vida? ¿Soy digno? Fíjate, son palabras muy fuertes, pero desde hace muchos años se han estigmatizado también. Son palabras estigmatizadas, ¿no? Sí. Que se dijeron, no eres digno de, ¿verdad? Exacto. Entonces, como no eres digno, los ocupas para decir, seré digno para preguntarte, y viene a un autosabotaje. Sí, sí. Y muchas de las creencias madres, que en coaching también las trabajamos, por eso el abordaje es integral, el no ser suficiente, no ser digno, no ser suficiente, no soy merecedor. Y entonces, como no soy merecedor, no puedo merecer un mejor amor, no puedo merecer tratar mi cuerpo de otra forma, no puedo merecer ir a una terapia psicológica y darme el permiso de autoexplorar todo el bagaje que traigo. Bueno, todo lo que traigo arrastrando y acumulando y somatizando y repitiendo. No me doy ese permiso porque no soy merecedor. exacto, van de la mano, ¿no? Sí. No lo merezco, no me doy el permiso. Exacto. O sea, yo mismo me autosaboteo, me autocastigo. Sí. ¿Verdad? Y lo vamos arrastrando de generación en generación. Definitivamente que es un tema que se aborda muchísimo. Bueno, tú lo has de escuchar mucho con pacientitos, con pacientes, pero que a veces no sabemos que también necesitamos nosotros entenderlo para poder buscar esa ayuda, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que lo decimos. Sí, porque colectivamente es muy fácil meterse en las conversaciones de que porque la vida es así, porque los demás así lo hacen, porque así lo aprendí, entonces no me puedo salir de lo que vi, de lo que aprendí y de lo que estoy tocando porque no lo puedo creer. Claro, cuando vemos familias en donde dicen, es que lo hemos hecho así desde hace no sé cuántos años y seguimos la tradición. A lo mejor la tradición no está mal, ¿no? Lo que está mal es que algunos aspectos de esa tradición pueden afectar a alguno de los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces es momento de aceptar un cambio, de que esa tradición no sea tan estricta, sino que sea flexible y se va a convertir en una tradición actualizada, en una tradición fortificada por las experiencias, ¿no? de los nuevos miembros, de la gente de la familia, que ahora con otros avances tecnológicos en otro contexto, ¿verdad? En otro contexto, Sí. ya no podemos seguir aplicando las mismas tradiciones de hace no sé cuántos años, ¿no? Fíjate que ahorita me acabas de recordar un caso en donde generalmente por generación en generación habían estado cumpliendo un rol, un rol para sobrevivir, en donde se tuvieron que hacer de un restaurante y heredar el restaurante a los hijos y a los nietos. Y entonces resulta que el bisnieto no acepta el restaurante o no le interesa el restaurante o no se involucra en el restaurante. No le gusta el negocio. No le gusta el negocio. ¿Por qué? Porque en algún momento, en su generación, probablemente de sus abuelos o más atrás, cortaron sus talentos. Poder vivir en sus talentos, en su propia esencia de la persona, de desarrollar ese talento que ya traían, pero como había que sobrevivir, entonces lo bloquearon. Pudo más el interés grupal a un interés individual. Pero precisamente es un pilar, el interés grupal, ¿no? El bienestar grupal es un pilar de nuestra sociedad. Sin embargo, pues tiene que existir también esos permisos, permitirle a las personas que también tengan esa expresión individual, que primeramente van a enriquecer, ¿no? Y vamos a formar un nuevo bienestar
¿verdad? Sí, Un nuevo bienestar social, un nuevo bienestar grupal. y por lo mismo, es decir, si el individuo no se compromete con su propio autodesarrollo, entonces, ¿cómo esperamos a formar una nueva red? Es el ejemplo que ponía de la telaraña, ¿sí? Una nueva red, imagínense los pescadores, imagínense los grupos, ahorita que está muy sonado, los grupos olímpicos, ¿sí? Si esas personas no se hubieran comprometido con su talento individual, Exacto. entonces no hubieran desarrollado una red colectiva en donde nos mostraran que sí podemos trabajar otras cuestiones como la disciplina, como la nutrición, como también el desarrollo de intereses en donde ese grupo está elevando la conciencia Oh, para que los demás de alguna forma tomemos algunas características y podamos empezar también a probar lo que no nos hemos permitido. por supuesto. Mira, ya después, y ahora sí me pongo de ejemplo, porque tengo muchos ejemplos de muchos, pero también tengo los propios y no los he mencionado, por cuestiones también de seguir la pertenencia a una comunidad, a un colectivo. Generalmente yo vengo de una familia donde son cero deportistas, cero autocuidado, mucho castigo, poco merecimiento. Y entonces yo me empecé a cuestionar de pequeña y tuve que salirme del pueblo para empezar a estudiar en otro colectivo en donde pudiera aprender otras cosas. Y entonces, cuando empecé a aprender cosas diferentes y me di cuenta que sí existían otras formas de vivir, empecé a estudiar precisamente a lo que hoy me dedico y empecé a practicarlo, porque empecé también un proceso personal en donde empecé de cero a tocar, por poner un ejemplo, el tema del ejercicio, de cero. Y empecé con el running, con la yoga, la meditación, el ciclismo y actualmente ya a un nivel ya más competitivo que a mi edad de 38 años me puedo preguntar o me puedo cuestionar, ¿qué hago a mis 38 años queriendo competir? No, pero si te hicieras esa pregunta, sería una pregunta tradicional, ¿no? Exacto. Que te harían otras personas o que harían el resto, ¿no? De la comunidad o del grupo, basado también en un enfoque tradicional. Porque ahorita si estamos alargando también nuestras etapas de vida, entonces 38 años no es nada y es una edad perfecta para comenzar, ¿no? Así es, y es lo que me pasa también con los pacientes que llegan, atiendo ya a pacientes de 50 años para arriba. Ahorita la última persona que tengo más grande tiene 84 años y apenas está empezando su proceso terapéutico Claro. y es la más chica de todas las hermanas. O sea, tienen manos más grandes, ¿no? Sí, tiene hermanas más grandes, pero ella se está dando el permiso en la familia Claro. A lo de mejor está siendo asistir. la Así es. pionera de poder efectuar un procedimiento de esa forma, ¿no? Un proceso de transformación. Y es ese puntito dentro de nuestra red colectiva donde nosotros empezamos a brillar de forma diferente y a encender otras luces. Oye, yo sí pude a mis 84 años. Yo sí estoy también empezando a mis 38, Claro. ¿sí? Y no solo es porque te quede la mitad del tiempo o te quede poco tiempo, no, sino también hay que pensar en el impacto que nosotros generamos. Sí, el impacto que generamos en el contexto actual, en ese momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, ¿no? Pero también en el impacto en la generación que sigue, ¿no? A lo mejor tú Sí. vas a ser la primera y van a decir, a lo mejor tus hijos, tus nietos, ¿no? Van a decir, es que mi mamá o mi abuelita hacía mucho ejercicio, entonces yo quiero ser como mi abuelita. O llevo en los genes a hacer ejercicio porque mi mamá lo hacía, ¿no? Sí, y esta señora de 84 años ya tiene nietos. O sea que lo que ella está haciendo Hasta bisnietos, creo, ¿no? por sí Por la edad. misma, por sí misma,
lo va a empezar a reflejar con el ejemplo con los nietos y con sus hijos, con los que quieran, ¿verdad? Claro. O sea, que la edad no es un factor importante. Eso también es otro gran tema, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no es posible que después de vejez viruela, ¿no? Hay dichos que son castrantes, hay dichos que son limitantes, precisamente basado en un sistema de creencias, le vamos a llamar así, en un sistema de creencias tradicional, ¿no? Que se siente más seguro ese sistema de creencias siguiendo, ¿verdad? La tradición, siguiendo ese sistema, esos lineamientos que le han funcionado de forma general, ¿no? En la mayoría de los casos, a diferentes generaciones. Pero es otro gran tema. Ya tenemos otros 3 temas. Vamos a dejarlos un poco picados, así como yo me siento también picada de seguir platicando con Miss. Y vamos a continuar en el próximo episodio. Precisamente te invito a que platiquemos, ¿no? Que podamos seguir hablando de esto, ¿no? De lo importante que es la edad, porque tocaste un punto, ahora sí que neural. ¿Por qué iniciamos nuevos proyectos después de una edad en la que el resto de la gente considera que ya no podemos iniciar muchas cosas, ya no sean mujeres, hombres, niños, en general, ¿verdad? Ya no hay una edad específica para empezar a sanar, para empezar nuevos proyectos. Va a ser nuestro próximo tema y yo espero que estén con nosotros en el próximo episodio con Miss Villarreal. Gracias, Miss. Nos vemos próximamente. Claro, encantada, y síganme en mis redes sociales como Misaela Villarreal. Soy psicóloga transgeneracional, psicoterapeuta y coach ontológico. Gracias, Miss. Hasta luego.